¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hoy estamos con Laura Alonso, ella es diputada nacional del PRO, es ex directora ejecutiva de Poder Ciudadano y vamos a hablar de muchísimos temas con ella. Obviamente todo lo que acontece al partido al cual pertenece, al PRO, pero también a algunas decisiones que se están tomando en el orden nacional y tiene que ver con, por ejemplo, el nombramiento de Daniel Reposo al frente de la Procuración. Envió una serie de preguntas, 35, a la Comisión de Acuerdos, una que puede resultar hasta naif, si se quiere, y a mí me parece casi, les diría, la más pertinente, que es que explique el propio Reposo qué significa error de tipeo. Ustedes recuerden que esa fue la excusa, el argumento para justificar lo que en definitiva fue una mentira en el currículum que presentó Daniel Reposo. Esto fue hace unas semanas cuando se descubrió este error de tipeo. Después de eso se descubrieron muchos otros errores de tipeo. Vamos a hablar con Laura Alonso de este tema y, como decía antes, de otros temas más que tienen que ver con los acontecimientos nacionales. Después de los auspicios, Laura Alonso. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. Sin vos, la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Bien, estamos con Laura Alonso, diputada del PRO. Decía que ella hizo una presentación en la Comisión de Acuerdos. Tiene que ver con la candidatura de Reposo a la Procuración. Y decía yo que me parecía la pregunta más pertinente, que es que explique Reposo en definitiva qué es un error de tipeo. Me parece que hubo mucho guitarreo, mucha excusa y ninguna explicación. Creo que a la gente no se lo puede tomar con tonto. ¿Cómo va, Alonso? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Esa es la pregunta clave? Sí, lo más importante es que tontos no somos, esto que vos decís, y en realidad se han acumulado evidencias suficientes para concluir que el currículum vitae que presentó Reposo para su candidatura a Procurador General de la Nación es improvisado, poco serio, mentiroso, falaz en muchos puntos, lo que revela no solo una trayectoria académica y profesional raquítica de parte del candidato, sino también cierto nivel de cuestionamiento moral respecto de mentir en cuestiones importantes, como confundir participante o asistente con disertante, ¿no? No es un error de tipeo, es decir, no sé, Daniela en vez de Daniel, o Repiso en vez de Reposo. Eso es un error de tipeo. Creo que vos sos periodista gráfico, lo sabes mejor que yo, pero asistente contra disertante son conceptos distintos, ahí no hay error de tipeo. No, hay que buscar dónde están las teclas de la computadora y uno se da cuenta que no están al lado, no pudo haber error en una palabra semejante. Bueno, ustedes recuerdan que Amado Boudou, vicepresidente de la Nación, en una conferencia de prensa, cuando le preguntaban por el caso Chicone, arrasó, error de mío, ahí sí un error de tipeo, no fue conferencia de prensa, fue una exposición, porque después los periodistas no pudieron preguntar, arrasó con Rafecas, Rigui, en este caso Rigui procurador, y de ahí la candidatura de Reposo para reemplazarlo. ¿Hay alguna pregunta vinculada también a las relaciones de Boudou con el propio Reposo? Sí, hay varias preguntas. Es importante en qué marco o por qué estamos presentando estas preguntas, que hay otros que también han presentado. El 5 de junio se va a realizar una audiencia pública en el Senado, en la Comisión de Acuerdos del Senado, donde Reposo debería responder gran cantidad de las preguntas que han sido formuladas. Una de las que le hemos preguntado es desde cuándo conoce o cuándo conoció y en qué contexto a Néstor Kirchner, cuándo conoció a Amado Boudou, en qué lugares coincidió en su trabajo en el mismo organismo público con Amado Boudou. Hay una vinculación muy cercana, política, laboral, de Reposo con Boudou. Y también le estamos preguntando respecto de sus declaraciones vinculadas o diciendo soy soldado de la presidenta, allí donde me necesite estaré. Y la verdad es que el punto fundamental aquí es entender que nadie tiene
nada en contra de Daniel Reposo. Daniel Reposo hoy es síndico, podría ser funcionario en cualquier ámbito del Ejecutivo Nacional, provincial, municipal, podría hasta ser diputado, candidato a diputado, senador. El problema, y lo más importante aquí, es que para el cargo de Procurador General de la Nación, que es el de jefe de los fiscales, se requiere una cantidad de principios, requisitos, cualidades y calidades personales, profesionales y académicas que lamentablemente el doctor Reposo no cumple, y por eso lo estamos verdaderamente objetando. Bueno, hay cuestionamientos de parte del PRO a la justicia, hubo un abrazo en tribunales. Yo creo que hay muchas sospechas respecto a la justicia, algunas quedan en evidencia. El propio Rafecas, pese a que lo han desplazado, también se han conocido una suerte de intercambio de mensajes de texto con parte involucrada en lo que él tenía que investigar. Sí, yo creo que la clave es hablar de justicia independiente. Justicia, a ver, la justicia es sí o sí independiente, si no, no es justicia, en todo caso es un trámite para favorecer y beneficiar. Y me parece que la demanda que se debe colar aquí, detrás de esta gran discusión sobre quién va a ser el próximo Procurador General en la Argentina, es la de independencia, tanto para el trabajo de los fiscales, que puedan hacer con total libertad, sobre todo si deciden investigar funcionarios públicos involucrados en causas de corrupción, como para los propios jueces, que también puedan hacer su trabajo de manera imparcial e independiente. Hoy esa garantía constitucional de acceder a una justicia independiente e imparcial está en duda en la Argentina. Me parece que los que acceden a la justicia, entre comillas, a una mejor o peor justicia, son los bien conectados, los poderosos, los amigos del poder, y los excluidos, los que menos tienen, los que están más lejos de la justicia, siguen teniendo problemas de desprotección profunda. Entonces ese me parece que también es el fondo de la discusión. Vamos a preguntarle a Laura Alonso, que estuvo trabajando y mucho con temas, por ejemplo, el de acceso a la información y libertad de prensa. ¿Qué opina de esto que pasó durante el abrazo? Vamos a ver y después lo charlamos. Claramente. Mentirosos, corruptos. No pegues. Todo. Cristina, todos unos hijos de puta. Ladrones. Pero no pegue, señor. ¿Qué? Micrófono, boludo. Tranquilo, estoy preguntando. Bueno, te digo, vayan a hacer el carajo. Que se vayan, Cristina y todo. ¿Por qué tan violento? ¿Por qué la agresión? Violento, estoy harto. Me acaba de pegar, señor. Perdoname, estoy harto de todo esto. Podemos hablar. Bien, ahí estaba la gente algo molesta con lo que sucedía en tribunales. Básicamente eran manifestantes que apoyan al PRO, había otros partidos, pero básicamente estaba la gente del PRO. ¿Qué te pareció esta actitud? No fue una convocatoria partidaria, fue una convocatoria multipartidaria de diputados de distintos bloques, y se presentó gente de manera verdaderamente espontánea. A mí me sorprendió que hubiera tanta gente que llegaba a distintos lugares. Me pareció mal. Yo creo que no hay derecho, ni nadie tiene ni justificativo ni fundamento para insultar, agredir verbalmente o hasta físicamente a nadie, a un periodista, a un camarógrafo o cualquier otra persona. Creo que, y no lo justifico y lo repudio totalmente, y lo hice en su momento, estuve hablando después con Sergio Loguso bastante, hicimos una nota juntos que también fue interrumpida, a mí no se me dejó hablar con Sergio en esa nota que estábamos haciendo. Acaba de mencionar al trabajador de Canal 7, ¿no? Que fue agredido. Sí, él trabaja para 678. Y nosotros solemos compartir en los pasillos del Congreso, en alguna que otra actividad, nos cruzamos, y la verdad es que existe un código de respeto mutuo basado en las diferencias y reconociendo las diferencias. Me parece que este enojo que existe de parte de algunas personas habla de esta sensación de enfrentamiento que hay en nuestra sociedad, y me parece que esto es muy grave. Hoy hay familias que no se pueden sentar alrededor de una mesa a compartir un asado porque no pueden hablar de política. Hoy hay amigos que dejaron de invitar a otros amigos a sus cumpleaños porque no se puede hablar de política. Y esto es grave, porque cuando dejamos de hablar de política, negamos a la política, no somos más políticos. No somos mejores ciudadanos si evitamos las discusiones respetuosas, nos volvemos peores ciudadanos. Y me parece que aquí, en estos años, no me preguntes quiénes son los responsables, pero sí se ha instalado un clima de enfrentamiento que no nos permite conversar. Está todo muy blanco y negro. Preguntaba por el acceso a la información. Vos trabajaste muchísimos de Poder Ciudadano. Ahora, ni el gobierno nacional, y en parte también el gobierno de Macri, levantan la barrera para el acceso
para la apertura, para que los periodistas tengan acceso a la información y en consecuencia a toda la gente. Sí, son, digamos, dos situaciones distintas, en todo caso me refiero a una y otra. En el nivel nacional no hay ley. La Cámara de Senadores hace más de 2 años aprobó una media sanción que envió a diputados. En diputados estuvimos discutiendo bastante, 2 comisiones de diputados le dimos dictamen, que fueron Asuntos Constitucionales y Justicia, lo enviamos a la Comisión de Presupuesto y ahí sigue durmiendo ese dictamen con media sanción del Senado que podría ser, y te digo, podría ser ley porque ninguna de las dos comisiones, de las comisiones mandó el expediente archivo. O sea que para la Cámara de Diputados, ese expediente de la media sanción de acceso a la información del Senado tiene hasta el 30 de noviembre estado parlamentario. Sin embargo, no hay voluntad mayoritaria, y cuando digo mayoritaria en la Cámara de Diputados es del Frente para la Victoria, para que la Argentina cuente con una ley nacional. Por otro lado, hay un decreto que regula el acceso a la información solo en el ámbito del Poder Ejecutivo, de cumplimiento bajo o nulo. Hoy es prácticamente imposible acceder a información en poder de los organismos del Gobierno Nacional. En el caso del Gobierno de la Ciudad o de la Ciudad de Buenos Aires hay una ley desde el año 2000, es una ley que promovió en su momento cuando fue legisladora Marto Llanarte. Y cuando se sanciona una ley empieza un gran trabajo y durísimo trabajo de abrir archivos. Para cualquier administración pública primero está el secreto porque es parte de su cultura de funcionamiento y después brindan información. Ha sido más o menos duro el acceso a información en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que está mejorando, ha mejorado, hay menos reclamos judiciales contra la Ciudad de Buenos Aires respecto a la publicidad de información. Y quizás el último dato que me parece interesante agregar es un decreto que firmó el jefe de gobierno donde implementa una política de gobierno abierto, de datos abiertos, donde se ha propuesto un plan de trabajo para liberalizar bases de datos públicas a lo largo del tiempo, que va a permitir que cualquier ciudadano pueda contar con esa información en su computadora sin tener que ir a una mesa de entradas o presentar una nota. Es un avance, queda mucho camino por recorrer, no es nada fácil que los funcionarios propios y ajenos comprendan cuál es esta cultura. No, yo me siento trabajando. Porque, a ver, has estado en organizaciones de la sociedad civil haciendo este reclamo y ahora estás como diputada. No sé si del otro lado del mostrador, como se dice habitualmente, pero estás en un lugar por ahí con mayor capacidad para resolver el tema. Bueno, presiono todo lo que puedo presionar y ayudo y acompaño todos los pedidos y los reclamos que puedan tener ciudadanos, organizaciones respecto de abrir información al público y ojalá no tenga más que esto no suceda nunca más. Trato de, y sé que es así, que cada vez se libera más información, pero sigue habiendo, como en toda administración, como lo hay en muchas, todavía una incomprensión respecto de la importancia de cumplir un derecho y ofrecerle al ciudadano que lo pide la información que le corresponde, ¿no? Porque es información pública y nos corresponde a todos. 2 temas cortos. Subte. ¿Por qué el gobierno de la ciudad no se hace cargo? Aumentó la tarifa, vos sabés que aumentó la tarifa a 2.50, estaba a 1.10 y no se hace cargo. El jefe de gobierno ha sido claro, lo sostiene y lo va a seguir sosteniendo hasta que no haya un plan de los recursos comprometidos que el gobierno nacional no invirtió en estos últimos años para la infraestructura del servicio del subte. No va a haber traspaso. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no adhirió a la ley que aprobó el Congreso Nacional porque es una ley que no prevé transferencia de recursos ni prevé un plan de inversiones y nos parece en ese sentido que nos mantendremos, como dijo Mauricio Macri. ¿A firmar el acuerdo? Sí, se equivocó y lo reconoció como un error, pero tiene muy claro que tampoco va a recibir el subte sin los recursos que fueron comprometidos por el gobierno nacional y que el gobierno nacional se los gastó en otra cosa o vaya a saber a dónde fue ese dinero, que fueron más de $1.000 millones que no se invirtieron donde debieran haberse invertido, que era en el subte. Bueno, sí, hay todo un tramado gris oscuro en el tema subsidios, sea para subte, sea para trenes. Otro tema complicado para Mauricio Macri tiene que ver con la causa judicial, tema espionaje. Sí, yo no tengo dudas de que no hay nada que ver, no tiene nada que ver. Es más, si me fijo quién es el juez que lo está investigando, cae por sí sola. Bueno, pero hay una confirmación de cámara.